Retornamos con ustedes aquí, por supuesto, en Polar Comunicaciones. Tengo un invitado ahora que ya está con nosotros. Se trata del ex dirigente estudiantil, también es dirigente político, don Manuel Gallardo. Me reivindico con usted. ¿Cómo estás? Bien. A todos nos puede pasar que alguna vez se nos puede traspapelar un nombre. Aparte, tú entrevistas tanta gente en el día que la verdad que pasó. Ya. ¿Pero viste esta vez? No, esta vez la presentación fue con honores. fue con cariño, fue con amor, fue con dedicación. Para reivindicarme la vez anterior que habíamos estado en este espacio y tuve ese lapsus. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo está este reinicio de campaña, digamos? Bueno, nunca se para, evidentemente, pero hay cosas que no se pueden hacer. Pero, ¿cierto? Ahora, ya en este último periodo, ¿cómo van? Bien, ahora con un poco de frío nomás porque venimos llegando, nosotros estamos en verdad todo el día en la calle volanteando, nos paramos en los semáforos. Ahora justamente estaba viendo unas fotos que me enviaban los chicos que todavía seguían recorriendo el sector norte de la ciudad. Después de esto nos vamos a ir a hacer puerta a puerta al sector de la Nelda Panicucci. Y nada, y eso es lo que hay que hacer, estar en terreno, aprovechar estos espacios que uno tiene para conversar en los medios, para transmitir las ideas, lo que uno cree, lo que uno piensa. Pero lo fundamental es estar en la calle. Hay mucha desinformación todavía con respecto a la elección. Entonces una cosa que nosotros hemos tratado de hacer es conversar mucho con la gente. Porque la gente me dice, oiga, pero se eligen, a ver, ¿qué van a hacer los constituyentes? Porque la gente tiene claridad respecto del proceso constituyente, pero no tiene muy claro qué va a ser el constituyente. ¿Cuánto dura? Algunos me han dicho que ustedes van a durar 4 años. No, son solo 9 meses, máximo extendible a 12. Es por primera vez y única vez que se eligen, se mezcla con la elección de gobernadores que dicen hay que votar también por gobernador, se puede votar por un solo constituyente, puede votar por más de uno. Bueno, todo eso es importante seguirlo explicando y como tú dices, este parón hizo como que se reiniciara todo desde ayer. Entonces estamos como el primer día de campaña, estamos como el 11 de enero con la misma energía, pero contentos. Simbólico eso de los 9 meses, el tiempo que periodo de gestación. De gestación, ¿sí o no? Sí, van a ser un nuevo hijo para Chile. Exacto, esperemos que sea mejor que el... Tengo harta fe que va a ser mejor que el que nos impusieron en el año 80. Sin duda que tiene que ser mejor. Esa es la esperanza, por supuesto, que se pone en quienes van a tener la tremenda responsabilidad de ser uno de los 155, ¿cierto?, que estén para escribir esta nueva constitución, entre los cuales tú pretendes estar. Así es. Manuel, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión en relación al llamado hoy día de huelga general, de huelga sanitaria, que se le ha llamado? A ver, yo creo que es importante en fechas como la que vamos a tener mañana, el Día del Trabajador y la Trabajadora, no solamente conmemorar, no solamente me parece bien el llamado a que las autoridades estén permanentemente alerta con este paro que han hecho en varios sectores, pero creo que lo fundamental, principalmente para quienes nos postulamos a la constituyente, es más que conmemorar, es comprometernos. Yo voy a estar comprometido con que se consagre constitucionalmente el derecho al trabajo decente. Eso hoy día no existe. Como práctica también de un buen diálogo social. La nueva constitución es eso, es un nuevo pacto social, por lo tanto, la invitación a garantizar constitucionalmente y que nos comprometamos. Ojo que no es algo fácil, esto no existe en nuestra constitución, no todos los países tienen elevado constitucionalmente el derecho al trabajo decente. ¿Y por qué es importante? Porque en primer lugar el trabajo decente es un aspecto de dignidad individual. Cada trabajador y trabajadora, ¿no es cierto?, se siente digno al tener un espacio de trabajo decente. Es un espacio también de dignidad colectiva. Tus compañeros de trabajo, cuando tú vives en un ambiente donde todos tienen dignidad laboral, eso es trabajo decente. Tercero, estabilidad para las familias. Cuando hay trabajo decente, las familias están tranquilas, sienten que no penden de un hilo. Cuarto, es una herramienta también de paz social. La paz social no es que no hayan solamente piedrazos, no es que solamente no hayan manifestaciones, no es que solamente no hayan barricadas. La verdadera paz social es la tranquilidad económica también de la familia y es el desarrollo humano y personal. Y en cuarto lugar, y no menos importante por supuesto, o quinto, tiene que ver con que el trabajo decente es también la posibilidad de generar desarrollo justo y sostenible para los países. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer, y yo esperaría que todos quienes somos candidatos a constituyentes nos comprometamos
con elevar los estándares del trabajo en Chile y garantizar constitucionalmente que en la nueva constitución, en la convención constitucional, vamos a querer garantizar este derecho que es fundamental. Tú señalas como todos los aspectos, ¿cierto?, que en definitiva pueden impactar, ¿cierto?, de forma favorable el hecho de generar un trabajo decente. Sí. ¿Qué condiciones debería tener un trabajo decente? Porque eso también es bastante ambiguo, digamos, sí. O sea, porque lo que puede ser decente para uno a lo mejor no es tan decente para otros. Claro. En primer lugar, Chile tiene que avanzar, y cuando hablo de un nuevo diálogo social, te voy a dar un ejemplo de algo que fracasó. Y me acuerdo que en nuestra última entrevista estuvimos conversando también del Tribunal Constitucional. En ese momento no teníamos el resultado del 10%. Esos días fue así como, todos los días era un nuevo escenario. Todos los días era un nuevo escenario. Sí. Este mismo Tribunal Constitucional, cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se legisló, con apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, de la ANES, de los sindicatos, de los gremios, que haya titularidad sindical. ¿Qué significa eso? Que hubiese un diálogo mucho más horizontal entre el empleador y el trabajador. Era una demanda ciudadana. Ganó en el Parlamento. ¿Qué nos dijo este tribunal? Inconstitucional. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de qué cosas se tienen que hacer con el trabajo decente. Avanzar en titularidad sindical, avanzar hacia mayores niveles de sindicalización, avanzar hacia mayores niveles de inclusión del mercado laboral, por ejemplo, en las mujeres. Con la pandemia hemos retrocedido, así lo dice la OIT, una década. Claro. Una década de inclusión laboral de las mujeres. Quienes más han renunciado a sus trabajos durante la pandemia han sido las mujeres. ¿Y por qué? Básicamente por tres cosas. La primera, inviabilidad de compatibilizar el trabajo doméstico con el trabajo, digamos, remunerado. Segundo, cuidado de los hijos. Y tercero, cuidado de familiares enfermos. Son las mujeres las que se llevan principalmente esa carga. Cuarto, lo más importante, salarios dignos. El 70% de los chilenos gana menos de 500 lucas. El 50% de los chilenos gana menos de 400 lucas. ¿Es digno eso? ¿Es posible? Cuando hay falta de acceso a la vivienda, cuando es prácticamente imposible. Lo veo en mi generación, con mis compañeros, que somos profesionales, que venimos de familia de clase media, pero la verdad, yo puedo estudiar con fondos solidarios, muchos de mi generación, logramos trabajar, logramos tener a nuestros 30 años una mejor condición de vida que las que tenían nuestros padres a los 30 años. No somos sujetos de beneficios, pero por lo demás nadie puede ahorrar para un crédito hipotecario. ¿Quién va a poder ahorrar el 20% del pie? Es mucho dinero. Entonces, ¿cómo tú, si no tienes acceso a la vivienda garantizada y pagas malos salarios, cómo vive la gente? El tema de los arriendos. Es muy difícil. Entonces, cuarto lugar sería el tema de los sueldos. Quinto lugar, las condiciones. Cuando hablamos de la automatización del trabajo, esto no es que nosotros lo queramos, el mundo camina hacia la automatización del trabajo. ¿Qué va a significar? ¿Va a significar que va a haber más desempleo y unos pocos van a tributar? ¿O va a significar que la gente va a trabajar menos horas y va a ganar y va a vivir mejor? Se tiene que significar lo segundo. Y para eso tiene que estar garantizado el trabajo decente constitucionalmente, porque eso va a permitir que la arquitectura no solamente del Estado, sino que la arquitectura de las políticas públicas y de la legislación ordinaria camine hacia cumplir con aquello. Y todas aquellas cuestiones, todos aquellos asuntos que hoy día no van en el camino del trabajo decente, sino que van en el camino justamente de aminorar la posición del trabajador en la negociación, de mitigar sus posibilidades de ascenso en el trabajo y sobre todo de alguna manera hay muchos puestos de trabajo que son indignos y que se sabe que son indignos. La falta de cotización previsional. ¿Cuántos trabajadores les pagan en la informalidad? Todo eso no va en la vía del trabajo decente. Pero hoy día la Constitución no dice nada. Claro, y ahí en ese sentido, por ejemplo, lo que tú señalas en relación a todas las consideraciones que debiera tener un trabajo decente, claro, aparecen todas estas cosas que hoy día son como normales, cotidianas, que en definitiva estamos funcionando así. Por otro lado, lo que ha ocurrido en la práctica en nuestro país respecto de estos avances hacia la automatización, como tú dices, lo que ha ido ocurriendo ha sido lo contrario, en cuanto finalmente se han ido las grandes empresas, ¿cierto?, ahorrando esa mano de obra y en definitiva son fuentes laborales que se pierden y que se traducen en definitiva en el trabajo de la máquina. Exacto. Los estudios internacionales dicen que en la próxima década, producto de la automatización del trabajo, en nuestro continente se van a perder 50 millones de puestos laborales.
50 millones de personas que van a perder sus trabajos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se reconvierte esa gente? ¿Se tecnifica en otras materias? ¿O conversan con la automatización del trabajo? Por eso te digo que al final la automatización del trabajo no puede significar menos puestos de trabajo y peores condiciones laborales. Por el contrario, significa que hay un montón de espacios en donde evidentemente las personas van a ser reemplazadas por máquinas, pero la reconversión laboral es algo muy importante. Porque finalmente, lo que muchas veces, y esto yo lo converso con un montón de trabajadores, lo conversaba el otro día con la gente que está encargada de poner las tarjetas de los estacionamientos. A propósito de que hay una nueva licitación en la comuna de Punta Arenas. Yo lo conozco, un amigo, le preguntaba cómo estaba la cosa. Y me decía que estaba complicado. Ellos no tienen dónde almorzar, ellos no tienen baño, algo tan simple, y con la lluvia sabemos que no tienen las mejores condiciones para trabajar. Entonces me decía en esto, ¿qué se puede hacer? Justamente uno lo que tiene que promover, y por eso es que hablo del diálogo social, porque muchas veces en Chile hay algunos empresarios que creen que le hacen un favor al trabajador, pagándole su sueldo. Que le hacen un favor. Cuando las grandes empresas, y está demostrado así, que las grandes riquezas que se han producido en el mundo es justamente por la obra de las y los trabajadores. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en el país? Que no tenemos cultura respecto, por ejemplo, de las utilidades. ¿Cómo uno legisla que las utilidades en las empresas estén controladas y que después de cierto umbral esa utilidad tenga que ser redistribuida entre los mismos trabajadores? Esa cultura no la tenemos en el país. Esa cultura hay que producirla. Y a ti cuando te pagan un salario digno no te están haciendo ningún favor, están pagando por tu trabajo. Todas las personas más ricas del país, las que concentran 30-40% de la riqueza, que no son más del 3%, tienen esa riqueza producto de que tienen cientos, miles de trabajadores que están todos los días haciendo la pega. Y lo lógico en una sociedad, y esto no lo digo yo, lo dice la OSCE, que incluso recomienda a Chile ingresar una reforma tributaria para poder ir corrigiendo la desigualdad, no solamente para la recaudación digamos especial que se necesita ahora para ir en ayuda a las familias en la pandemia, sino que se dan cuenta que nuestra matriz tributaria es absolutamente desigual. Por eso es que cuando nosotros proponemos que para que haya una renta básica universal, las mega empresas que tienen más de 1 millón de UF de venta al año, se suba transitoriamente a lo menos del 27 al 30%. Por eso es que hablamos del impuesto a los súper ricos, un impuesto transitorio del 2,5%, y no es una borrachera nuestra, lo dice la ONU, lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero hay quienes se niegan en Chile a los cambios. Y por eso es que la gente tiene que votar informada. Nosotros queremos los cambios, queremos transformación y lo queremos hacer bien. Nos hemos preparado, tenemos equipos, a pesar de que somos muy jóvenes, tenemos equipos técnicos, tenemos gente dedicada, gente de la academia, dirigentes sociales, y así es como se construye este nuevo diálogo social. Y me parece que el trabajo decente, aprovechando que mañana estamos en el 1 de mayo, sirva para amarrar el compromiso de todos quienes somos candidatos y candidatas para poder garantizar esto en la próxima convención constitucional. Hay mínimos, al menos. Es que no sé, es que yo creo que hay mínimos, pero resulta que los mínimos que de repente podemos compartir tú y yo no son los mínimos que comparte un sector del país. Cuando cuando se pierden los privilegios de algunos, evidentemente que ponen trabas, digamos, para que eso... Dos ejemplos de eso, Soledad. Hace 2 semanas leíamos cómo el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción decía que con las condiciones que se están generando con los bonos, va a ser más difícil atraer la mano de obra. ¿Por qué? Claro, porque es tan miserable el sueldo que se le paga a mucha gente que dice, no, ahora la mano de obra va a ser más difícil porque en verdad los bonos como que están subiendo y la gente... Y después lo que decía el presidente de los gremios de la agricultura, que la gente prefiere no trabajar y prefiere vivir del bono. Claro, no van a trabajar porque... Perdónenme. Entonces esa gente cree que hace un favor cuando le paga el sueldo a un trabajador que está 44 horas a la semana o a veces más trabajando. Y no es un favor, es parte justamente de una sociedad que tiene que avanzar con el esfuerzo de todo. Entonces por eso te digo que tú dices hay mínimo. Nosotros dos probablemente con esas 2 personas no compartimos el mismo mínimo. Y eso es algo que se tiene que impulsar. Por eso es que yo creo que si bien hay que llegar a acuerdos en la Convención Constitucional, la gran mayoría del país camina por el ancho camino del apruebo, del sentido común, y que dice, sí, tenemos que llegar a acuerdos, pero ojo, aquí la sociedad no está polarizada. Aquí hay unos pocos que concentran mucha riqueza, mucho poder, que tienen
sobre representación en los medios de comunicación, muchas veces nacionales, a eso me refiero, a los grupos económicos, pero resulta que la gran mayoría del país tiene más o menos claro lo que hay que hacer, y yo espero que la convención camine en esa vía. No, evidentemente no hay una polarización, eso es más que claro. Lo que pasa es que efectivamente hay quienes pretenden hacer esa figura, pero en definitiva ha quedado muy claro y ha sido muy fuerte y muy firme, digamos, la posición y la postura que tiene la amplia mayoría del país respecto de la necesidad de cambios mínimos, pero también de fondo. Sí, es que aquí, mira, la nueva la gente no nos va a permitir maquillaje de soledad. Nosotros tenemos mucha confianza y mucho entusiasmo de que vamos a llegar a la convención constitucional. Y yo, de verdad, yo soy una persona dialogante. Yo creo en que el país avanza con todas y con todos. Pero también creo que hay cuestiones a las que nosotros no vamos a poder renunciar en la nueva constitución. O sea, garantizar derechos sociales y que la gente no se siga rasgando con sus propias uñas, eso es un intransable. Eso es un intransable. Por eso es que cuando nos toque hablar de trabajo, no garantizar constitucionalmente el trabajo decente, de verdad que para mí no es opción. ¿Qué posibilidad de no acuerdo hay en eso? Para mí no la hay, porque yo recorro todos los días las poblaciones, vengo defendiendo esto desde que soy dirigente estudiantil, desde que he estado en los voluntariados, en la pastoral, lo que sea, y me he encontrado con gente que tiene muchos trabajos, familiares de uno que tienen trabajos precarios. Entonces, yo hoy día soy profesional, pero también fui reponedor de supermercado, fui empaque, pasé por todos esos trabajos y veía la falta de dignidad de mis compañeros. Yo lo hacía como universitario, pero había gente que se ganaba la vida en eso. Y hay gente, y de verdad, hay gente que la pasa muy mal. Imagínate cuando decimos que el 50% de los trabajadores gana menos de 400 lucas. ¿Cuánto cuesta hoy día la canasta básica en Magallanes? No, claro, y además el desconocimiento el no tener pero absolutamente ninguna conciencia mínima de cómo efectivamente vive la gente, el costo de la vida de quienes están en espacios de poder y que toman las decisiones, realmente no deja de sorprender cada día. Sí, y para mí de verdad que ahí en el trabajo decente hay un aspecto que se me olvidaba, pero que es fundamental, que es que el Estado tiene que tener un apoyo decidido y robusto al emprendimiento. 8 de cada 10 trabajos en Chile los entrega la pequeña, la mediana o la microempresa. Ellos son los que peor la han pasado con la pandemia. Mira, yo he conversado con muchos emprendedores, he conversado con gente que trabaja en el sector gastronómico de Cayoquín, que ha sido simbólico de cómo, producto de la fase sanitaria, viven una incertidumbre cada lunes y cada jueves. Claro. Retrocedemos, avanzamos, ¿no? Y están ahí con sus trabajadores lamentablemente en velo semana tras semana. Y ahí uno ve cómo ellos fueron, en general los emprendedores, los que más trataron de aguantar a sus trabajadores en la pandemia, los que trataron de no recurrir a la ley de protección del empleo. Tal cual. Mientras veíamos que el retail, las grandes aerolíneas, los grandes grupos económicos, primero recurrían a la ley de protección del empleo, hacían que el trabajador o la trabajadora se comiera el seguro de cesantía y después reducían personal por necesidades de la empresa. Entonces uno dice, y después uno ve las utilidades, y después yo veo la revista Forbes de hace 3 semanas, en donde aumentaron hasta un 70% su riqueza personal los dueños de esos retail, de esos grupos económicos, y yo digo, pero por Dios, de verdad que en eso el país no está funcionando como debe, no funciona de manera justa. Eso es lo que nosotros no solo nos debe indignar, sino que lo que nos debe movilizar. Por eso es que yo digo que la nueva Constitución también es un espacio para que nosotros, incluso los que somos jóvenes, pasemos de la indignación a la proposición. No nos podemos quedar en la queja, tenemos que proponer mecanismos. Y cuestiones como las que yo te he dicho, que son respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo, hay que copiar a modelos similares, donde funciona mejor el trabajo decente, son cuestiones que hay que mirar, asuntos que hay que recoger, y creo que los tenemos que llevar, no solamente la demanda, la indignación y la cuña, sino que tenemos que llevar el cómo se hacen las cosas también, cómo se financian, que es muy importante, y por eso te digo que un respaldo más decidido del Estado de Chile a los emprendedores es fundamental también para el logro del trabajo decente. Bien, muchas gracias, Manuel, por acompañarnos, por estar con nosotros, por esta conversación, y bueno, que vaya muy bien en los próximos días de campaña. Eso, somos el número 17 en el voto, así que invitamos a la Ahora gente. Ahora se puede decir, y yo siempre invito a la gente a participar en nuestra página web www.magallanesconstituyente.cl, que es una plataforma interactiva en donde la ciudadanía puede participar con mecanismos de respuesta y opción múltiple para ayudarnos a diseñar la nueva constitución que todos queremos.
Muy bien. Nos despedimos, pero te invito a que te quedes. ¿Ya? Te invito a que te quedes para que compartamos un Patagonia Blend. ¿Qué te parece? Pero soy fanático. Hay una amiga, le mando un saludo a Marianne Klopp, que trabaja ahí en Patagonia Blend, tremenda diseñadora, talento regional que trabaja en esa empresa, mira, y es maravilloso. El diseño de justamente los accesorios que se entregan con Patagonia Blend, que es café molido o en grano, hecho acá en Magallanes, en Punta Arenas, y además entregan a domicilio. www.tienda.patagoniablend.cl. No solo entregan a domicilio, yo cada vez que voy a Natales paro en Villa Tehuelche, en el almacén de Don Pepe, y tiene una maquinita de Patagonia Blend, y aparte me tomo siempre ahí un café. Así que no te vayas, quédate para tomarte un Patagonia Blend. Y a ustedes les saludo, me despido, nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 horas. La invitación a que se queden en Polar Comunicaciones. Que estén muy bien. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.